Hoy hablaremos de los problemas de aprendizaje y necesidades educativas especiales. Bueno, yo les voy a hablar sobre los problemas o dificultades del aprendizaje. Para poder entender las dificultades del aprendizaje hay que tener en cuenta que son conflictos al momento de aprender. Y bueno, para poder extraer definiciones y conceptos de esta problemática, se ha tenido que realizar debates entre padres y educadores para ver los posibles problemas que los estudiantes manifestaban mediante daños cerebrales, problemas de percepción, en lo cual se requiere una solución inmediata. El término dificultades de aprendizaje se entiende como un proceso de enseñanza, donde este proceso tiene que ser flexible y modificarse para que el estudiante pueda adaptarse a estos nuevos métodos de aprendizaje e enseñanza. Mediante ello tenemos una definición de Kirk y Bateman, que dice, una dificultad de aprendizaje se refiere al retraso, trastorno, desarrollo retrasado en uno o más de los procesos del habla, lenguaje, lectura, escritura, y otros dominos escolares, que son resultados de la condición psicológica del estudiante, causado por una posible disfunción cerebral y trastornos emocionales conductuales. Y bueno, existen aspectos importantes para poder entender las dificultades de aprendizaje, que son la disfunción neurológica, dificultad en tareas académicas, nivel de logro del individuo. La disfunción neurológica se entiende por el trastorno de aprendizaje, una alteración al sistema nervioso donde no le deja al estudiante tener un buen entendimiento, donde existen obstáculos al momento de aprender. Y mediante esto se, se deriva como una función irregular. La dificultad en tareas académicas. Últimamente han sido consideradas como muy clásicas por la falta de diversidad, la falta de, de metodologías, de estrategias donde el estudiante pueda tener opciones del aprendizaje. También existe una falta de orientación del currículo. Muchas veces las instituciones no recurren mucho al currículo y no, no se, no se adaptan a estas formalidades de la educación. El nivel de logro del individuo. Se ha connotado que los tests son ineficientes y poco confiables, porque no son, de alguna manera, no realizan esa comunicación directa con el estudiante, en este caso con las dificultades del aprendizaje. Es bueno para ver el, la capacidad, la capacidad de inteligencia del estudiante, pero no tiene un buen entendimiento en lo que es el problema y dificultades del aprendizaje. Tenemos aspectos importantes para manifestar posibles soluciones, que es el origen, metodología y recursos. Origen. Tenemos que tener en cuenta primero el reconocimiento de los problemas del estudiante, sea emocionales, discapacidad o cualquier otro factor que esté afectando al estudiante. Incentivar los métodos. Cada estudiante tiene sus propias particularidades, sus propios problemas, tiene su propia manera de aprender. Los recursos. Los recursos se han denotado como recursos de excelencia, ya que ayuda a cualquier tipo de estudiante a tener más entendimiento, más aprendizaje mediante, mediante, mediante los recursos orales, escritos, gestuales y visuales. Así que es muy importante porque los estudiantes tienen un mejor entendimiento. Las necesidades educativas especiales. Últimamente la educación ha tomado como obligación que todos los escolares requieren y necesitan de una intervención educativa intencional para alcanzar dichos objetivos, que en este caso vendría a ser el aprendizaje. Para poder entender bien las necesidades educativas especiales hay que tomar en cuenta a la escuela. La escuela es un factor muy importante en este ámbito, ya que la misma escuela establece condiciones para que se adapten a un nuevo de aprendizaje ante los estudiantes, determinando el ámbito clínico, teniendo como ayuda los tratamientos, diagnósticos y evaluaciones que el estudiante debe rendir continuamente. Pasemos al siguiente tema, que es la relación que tienen las necesidades educativas especiales con las dificultades o problemas de aprendizaje. Podemos verlo desde dos puntos.
Primero, si hablamos en un sentido restringido, las dificultades en el aprendizaje constituyen un grupo de problemas diferenciado pero que están dentro de las necesidades educativas especiales. Es decir, no está lo de origen ambiental como por ejemplo deprivación sociocultural y tampoco de origen orgánico como por ejemplo cualquier deficiencia física, psíquica o sensorial, ¿no? Que es la auditiva, visual, entre otros. Esto es como una etiqueta diagnóstica donde las dificultades de aprendizaje está claramente diferenciada de otras. Y bueno, como segundo punto, si hablamos en un sentido amplio, una necesidad educativa es especial cuando deriva de una dificultad de aprendizaje que exige recursos y actuaciones educativas especiales. Entonces, un niño tiene una necesidad educativa especial si tiene una dificultad de aprendizaje que reclama que se haga para él una provisión educativa especial. Y decimos que un escolar tiene una dificultad de aprendizaje cuando tiene un problema para aprender significativamente mayor que los niños de su edad. Como vemos, el concepto de necesidades educativas especiales remite al concepto de dificultades de aprendizaje. Ahora, cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, nos estamos refiriendo a cualquier problema para aprender que presente un sujeto, independientemente de la razón que lo provoque, sea esta ambiental o orgánica. Por lo tanto, el término de necesidades educativas especiales alude a una conceptualización de las dificultades de aprendizaje. El modelo de déficit corresponde a un enfoque clínico de evaluación y de la intervención. Como yo lo había mencionado, ante lo clínico requiere mucho lo que son los tratamientos y diagnósticos y la evaluación continua, porque el estudiante tiende a tener, en este caso, enfermedades como el trastorno aspecto autista, trastorno de ansiedad, trastorno de hiperactividad y diversas enfermedades que obstaculizan el aprendizaje del estudiante. Ahora el modelo de necesidades educativas especiales. En este caso se toma mucha importancia sobre la interacción del alumno, teniendo en cuenta el contexto de enseñanza, el aprendizaje, que en este caso vendría a retomar toda la responsabilidad en el docente. La interacción es muy importante en este caso. Ahora, las características que tiende a tener las necesidades educativas especiales. Está lo interactivo, lo amplio y normalizador, el concepto relativo y el informe. En lo interactivo, se lleva una relación de dificultad y ante la respuesta de la escuela, donde muchas veces eh, se da a conocer que el aprendizaje no es de la escuela, sino que es del estudiante por sus dificultades expuestas. Así que las limitaciones del alumno no deben ser algo restringido ante la educación. Así que la escuela retoma muchas herramientas para poder ayudar en este ámbito. El concepto amplio y normalizador. Se enfatiza que, bueno, en este caso todos podríamos tener dificultades de aprendizaje, teniendo deficiencias graves y permanentes, problemas transitorios e incluso limitaciones cognitivas. El concepto es relativo. No se sabe al momento que de las dificultades, ¿no? de los estudiantes, porque muchas veces tienden a tener cambios en el currículo, en sus compañeros, la escuela, en la misma escuela y en la intención educativa. O sea, varía de particularidades, o sea, es muy diverso las dificultades que podría tener el estudiante. Ahora en el informe de Warnock, se ha dado y se ha recomendado en este informe nuevas expresiones. En este caso, él denota, ¿no? Niños con dificultades de aprendizaje. Suspende varias clasificaciones, ¿no? de esta problemática. Uno de ellos indica, es un error etiquetar a un niño por su discapacidad. Etiquetar ofende a los niños, o sea, señalar, ofende a los niños, señalar que tú tienes una discapacidad es ofensivo. Provoca confusión entre la discapacidad infantil y la forma de educación especial. Se centra la atención únicamente en la pequeña porción de niños, la deficiencia no es del niño, sino la del entorno social. Ahora, mediante todo lo explicado y las dificultades y las necesidades educativas existen críticas, ¿no? En las dificultades de aprendizaje no se manifiesta de manera clara el origen y causa emergente del problema del aprendizaje.
Nos da una orientación en conceptos para entender estos tipos de trastornos, pero no nos indica cómo evitarlos o diagnosticarlos. Se piensa que se puede dar solución a las necesidades educativas especiales con una adecuada intervención particular, pero no es necesario darle importancia a la intervención general. El término necesidades educativas especiales no precisa en concreto la detección de problemas y de las posibles soluciones. Con relación a la diversidad en el aula, hablaremos de la concepción. Aunque en nuestra sociedad todo es refutable, en educación hay una realidad irrefutable que está vinculada a nuestra propia naturaleza. Cualquier docente notará la existencia de estudiantes diversos. Esa diversidad se manifiesta en aspectos tan comunes como que ninguno tiene las mismas capacidades que el otro, motivación o manera de aprender, estando entre estos los procesos migratorios, hablar otro idioma, etcétera. Para evitar la mezcla de tantas situaciones diferentes, podemos reunirlas estas en dos factores. El factor de ámbito sociológico, que hace referencia al contexto sociocultural y económico que tiene determinado país, así como otros factores de carácter geográfico, étnico y religioso. Mientras que en el factor del ámbito sociopedagógico, este factor nos habla de las diferencias en las capacidades intelectuales de cada alumno, su motivación, intereses, estilos de enseñanza y aprendizaje, entre otros. Por eso es muy importante atender toda esta diversidad, ya que al hablar de atención a la diversidad, hablamos de calidad de educación, igualdad entre nosotros mismos y nuestro trabajo como docentes. Rodríguez en el 2001 nos dice que con frecuencia y por defecto profesional tendemos a buscar culpables por el fracaso escolar de un alumno, que la familia no colabora, que no hay horarios, que faltan recursos, que es inviable la educación individualizada, entre otros. Por eso se opta por un plan de atención a la diversidad, que es un conjunto de actuaciones, medidas y refuerzos que un centro diseña y pone en práctica para brindar una educación ajustada a sus necesidades. Dichas medidas contemplan diferentes necesidades como discapacidades, trastornos, atención al alumno superdotado, integración del alumnado inmigrante. Se destaca también que la atención es para todo alumnado, incluyendo aquellos que presentan dificultades de aprendizaje, razonamiento, baja autoestima, falta de apoyo familiar, etcétera. Con relación al currículo, nos dice que las actuaciones no pueden reducirse únicamente al profesorado, puesto que el plan de atención a la diversidad no es una suma de programas o competencias exclusivas al profesorado y centro educativo, sino una actuación global que implica a toda la... Enfoques de adaptación educativa a las diferencias individuales. Diversidad y atención o adaptación educativa son dos términos que deben plantearse conjuntamente. De hecho, no puede concebirse el uno sin el otro. Es conveniente conceptualizar la diversidad dentro de cada uno de los enfoques educativos que se ha ido formulando a lo largo de los años. Un punto de partida importante en esta clasificación es que la diversidad se refiere a las diferencias individuales de los estudiantes. No se descarta la presencia de diferencias grupales, como son la edad, el sexo o el origen sociocultural. Así, se han planteado 4 maneras de responder a la diversidad de los estudiantes en el aula, dependiendo de ¿cuál es la meta? Si lograr los mismos objetivos para los estudiantes, es decir, objetivos comunes o por el contrario, diferenciar los objetivos en función del perfil individual o plantear en consecuencia objetivos individuales. Y 2, ¿qué características de los estudiantes son relevantes o pedagógicamente significativas? De esta unión surgen procedimientos diferentes de atender a la diversidad dentro de las instituciones educativas, dentro del aula. Así tenemos como primer enfoque el de eficacia. Aquí lo prioritario es lograr los mismos objetivos de los estudiantes. Objetivos, contenidos, metodologías se definen y planifican sistemáticamente y secuencialmente para todos los estudiantes, pero con una particularidad. Se atiende a la diversidad individual. Aquí también se diagnostican los conocimientos previos para situar a los estudiantes en el nivel educativo más adecuado a su aprendizaje. Luego tenemos enfoque personal. Aquí se defiende lo que es la individualidad humana y la consecuencia. El sistema debe potenciar los objetivos individuales, lo que supone incrementar las diferencias entre estudiantes como producto del sistema educativo. Potenciar la individualidad implica defender las diferencias en los resultados educativos
y estos resultados dependen de las características individuales de los estudiantes relacionados con las capacidades diferenciadas, intereses y expectativas personales. De acuerdo a las diferencias individuales, entonces se realizan lo que son los itinerarios, los programas individualizados que partan del perfil de cada sujeto, de sus necesidades, sus objetivos, sus expectativas y sus talentos más destacados. Luego tenemos lo que es el enfoque procesual. En este enfoque se defiende que todos los estudiantes deben llegar a un mismo resultado, pero no tanto de conocimiento. Si en el enfoque de eficiencia el ajuste suponía el planteamiento técnico en el diseño de intervención, en el enfoque procesual la diversidad no solamente implica al estudiante, sino también se enfatiza en la propia variabilidad del profesor. Pues aquí las estrategias de enseñanza, sus actitudes y sus comportamientos en el aula tienen un componente independiente de su formación técnica, pero que interfiere en su forma de relacionarse y de ajustarse a los estudiantes. En este enfoque se prioriza más lo que son los contenidos de las materias. Y aquí supone modificar las metas educativas, buscar estrategias relacionadas con el tipo de refuerzo, estrategias de aprendizaje y solución de problemas, y metodologías diversas que se ajusten a los estilos de alumnos y profesores. Y como último enfoque tenemos el adaptativo. Aquí se recoge la aportación de las tendencias anteriores, pero con una mirada contextual. Hace referencia a los logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar la etapa educativa. Juntan los objetivos individuales y los objetivos comunes. No hay un tipo de característica de un estudiante más importante que la otra. Con relación a la metodología que se plantea para implementarla en el nivel de la educación secundaria, hablaremos sobre las actividades de enseñanza-aprendizaje, que posibilitan disfrutar aprendiendo diversos tipos de contenidos. Además, facilitan el aprendizaje en contextos funcionales en base a la necesidad a través de la práctica y experimentación. También se da una adaptación de parte del docente al ritmo de trabajo y aprendizaje del estudiante, y se procura crear un conflicto cognitivo para que se dé una revaloración personal de los esquemas del conocimiento. Sobre el aprendizaje en cooperación, este posibilita gran cantidad de interacciones entre alumno-alumno y la motivación de aprender es mayor y el estudiante considera que el aprendizaje es algo controlable por ellos mismos. Este aprendizaje en cooperación trasciende lo cognitivo y motivacional, ya que incide en los sentimientos, acrecientan la pertenencia, la seguridad y la potencia de la autoestima. Sobre el aprendizaje entre iguales. Esas relaciones entre iguales en el aula han sido consideradas como un proceso de enseñanza-aprendizaje no deseables, ya que la transmisión de conocimiento se da en una única dirección, desde la profesora que sabe al alumno que no sabe. Actualmente, desde la óptica constructivista, el aprendizaje escolar es un proceso donde cada alumno y alumna construyen su propio conocimiento y son clave en las interacciones que se producen. Con frecuencia, en las interacciones alumno-alumno, uno de ellos guía a las acciones y o procesos mentales del otro y posibilita aprendizajes significativos. Sobre la organización en el aula, tenemos los agrupamientos, que puede ser el grupo aula, el grupo individual, o trabajo en pequeño grupo o trabajo en gran grupo. También tenemos los espacios, que dan oportunidad a participar, asumir responsabilidades y sentir el aula como algo propio. Asimismo tenemos a los tiempos y a los recursos. Conclusiones y compromisos. Nuestra primera conclusión con respecto al tema problemas de aprendizaje es: un problema de aprendizaje no es un problema personal del alumno, sino un problema de todo el sistema escolar en el que alumnos y profesores son elementos básicos. No hay niños con dificultades de aprendizaje, sino escuelas con problemas. Esto es, hay niños que no aprenden bien, que se encuentran con profesores que no saben bien cómo atenderles. Por eso, nuestro compromiso es crear un entorno escolar que se ajuste a las necesidades únicas de cada niño con problemas de aprendizaje, en donde la escuela y los padres trabajen conjuntamente para formular un plan educativo individualizado, apropiado, ya que la administración de los casos de niños con problemas de aprendizaje requiere un enfoque individualizado y multidisciplinario, educadores, psicólogos y médicos, para su diagnóstico y tratamiento. Nuestra segunda conclusión es sobre el tema necesidades educativas especiales, modelos y críticas. El modelo déficit tiene una fuerte carga clínica y terapéutica, determinado por el problema que tiene el individuo,
Sin embargo, el modelo de necesidades educativas especiales tiene un enfoque psicoeducativo, donde la intervención no es clínica, sino educativa. En nuestra realidad se ha visto que la educación siempre ha tenido obstáculos que el docente debe sobrellevar, pero en estos enfoques psicopedagógicos y clínicos no han tenido la importancia ni la capacidad de vida para mejorar el problema de los necesitados. Es por ello que nuestro compromiso es incentivar y cambiar detenidamente la mejora clínica y psicológica a aquellos estudiantes que tengan dificultades, posicionando nuevas estrategias de enseñanza aptos para el mejor aprendizaje de los estudiantes. Nuestra tercera conclusión está relacionada con el tratamiento de la diversidad. Vivimos en un país muy diverso y es frecuente encontrar muchos casos de diversidad, y con la inclusión aceptamos la idea de diferentes alumnos con diferentes características que exigen una atención educativa especial. Es por eso que deben ser atendidos de la manera más eficiente y oportuna para de esta manera garantizar el éxito de todos los estudiantes, comprometiéndonos de esta manera a trabajar en la elaboración de un currículo común y comprensivo para todos.